Tarea 5. Manejo íntegro de plagas en agroecosistemas. Julián Andrés Zamboni Riascos, Luis Alejandro Fierro Cabrera. Universidad Nacional Abierta a Distancia, Italito Huila, manejo íntegro de plagas. Código 300028. Introducción. Esperamos por medio de las actividades a continuación poder aplicar por los conocimientos adquiridos a lo largo del desarrollo del curso, poder ser capaces de poder hacer un reconocimiento taxonómico de las plagas que presentan los cultivos en nuestra región, junto con el interés y el anhelo de que en esta actividad que lo desarrollado a continuación podamos enriquecer nuestra educación profesional y tener la capacidad de poder llevar la información teórica recibida en nuestro campo de acción, que son los cultivos agrícolas. Cultivo abierto. Aguacate Hass. Distancias de siembra. Existen diferentes distancias de siembra en el aguacate Hass, pero la más usada por los agricultores es de 7x7. Exigencias en clima. El aguacate puede cultivarse desde el nivel del mar hasta los 2500 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, su cultivo se recomienda en altitudes entre 800 y los 2500 metros sobre el nivel del mar. Para evitar problemas con enfermedades, principalmente de las raíces. Tipo de suelo. Los suelos más recomendados son los de textura ligera, profundos, bien drenados con un pH neutro o ligeramente ácidos entre 5.5 a 7, pero puede cultivarse en suelos arcillosos o franco-arcillosos siempre que exista un buen drenaje, pues el exceso de humedad propicia un medio adecuado para el desarrollo de enfermedades de la raíz fisiológicas como la asfixia radical y fungicidas como el Phytophthora. Preparación del suelo. La preparación del terreno depende de la topografía y de la vegetación existente. Si el terreno es plano y ha sido cultivado previamente, no necesita preparación, solo se marca y se hacen hoyos con 60 centímetros de diámetro y 50 a 60 centímetros de profundidad si es plano, pero tiene malas hierbas. Debe aplicar previamente algún herbicida y posteriormente arar y rastrear. Posteriormente se hace el marcaje, que puede ser un cuadro real, 3 bolillo, entre otros. Poda. El árbol de aguacate no requiere poda de formación. En los primeros 3 años de desarrollo, los árboles de aguacate requieren poda. Atención en cuanto a poda, pero luego se debe procurar mantenerlo bien formado de manera que las labores culturales y la cosecha se faciliten. Características principales de la plaga identificada en atacar cada cultivo. Tipo de aparato bucal, chupador, ciclo biológico. Ciclo biológico. Los huevos son alargados de color crema y a medida que el embrión se desarrolla se torna de color naranja y son claramente visibles en el envés de las hojas y los tallos. Las ninfas son de color anaranjado claro con algunos segmentos de la cabeza, el abdomen, las patas y las antenas de color rojo. Aparato bucal del trix chupador. Tipo de reproducción. Huevo e inserto en tejido vegetal. B. Ninfa instar 1. C. Ninfa instar 2. D. Ninfa instar 3. Ninfa instar. B. Adulto. Daños directos como indirectos. Principal control usado por el productor. Químicos comerciales. Los tratamientos químicos presentan las mortalidades más altas de la plaga, un 100%. Se recomienda la aplicación de insecticidas como imidacloprid y
tiametosano, con poblaciones altas de la plaga y cuando el daño está muy avanzado. Las aplicaciones de los tratamientos deben asegurar una cobertura apropiada de los árboles y se debe preparar de acuerdo con las dosis recomendadas en la ficha del producto a usar. Productos biológicos. El hongo entomopatógeno Beauveria bassiana presenta una mortalidad sobre la plaga hasta el 78%. Se recomienda aplicar en la dosis comercial cuando se observan las primeras poblaciones de adultos y ninfas de la plaga. Extractos vegetales. El extracto L-Ecomix 4 centímetros cúbicos por litro presenta una mortalidad sobre la plaga hasta el 93.33%. Se recomienda aplicar cuando se observan los primeros síntomas de daño de la plaga. Químicos comerciales. Los tratamientos químicos presentan las mortalidades más altas de la plaga. Costos de la implementación del manejo íntegro de plagas propuesto. Producto Lanate, ingrediente activo metomil, dosis por caneca de 200 litros, 200 centímetros cúbicos y valor por litro 46.000. Producto Donati, ingrediente activo dimetoate, dosis por caneca de 200 litros, 20 centímetros cúbicos, valor por litro 42.000. Producto Proteus, ingrediente activo tiacloprid, dosis por caneca de 200 litros, 200 centímetros cúbicos, valor por litro 180.000. Lockheed, ingrediente activo piriproxifen, dosis por caneca 200 litros, 200 centímetros cúbicos, valor por litro 40.000, para un total de 308.000. Costos de agroquímicos para Monalonia. Cultivo bajo invernadero. Tomate. Reino Plantae, clase Mammiopsida, orden Solonales, familia Solanaceae, género Solanum y especie Solanum lycopersicum. Textura. Entonces, francos, arenosos o arcillo-arenoso. Capacidad de intercambio de cationes 5. Suelos profundos entre 50 y 70 centímetros. Altitud entre 600 y 2200 metros sobre el nivel del mar. Precipitación de 1800 a 1900 milímetros cúbicos por año. Una temperatura de 18 a 27 grados Celsius. Un brillo solar de 4.5 a 5.5 horas luz día para un total de 1825 horas luz año. La humedad relativa de 60 a 80% y la densidad de siembra es de 30 a 45 centímetros en invernadero y 350 centímetros por planta y 100 centímetros por calle para aire libre. Fisiología de la planta. El crecimiento vegetativo de la planta se ve favorecido por el incremento de la luminosidad y como la temperatura son plantas herbáceas o perennes, autógamas de parte erecto y hasta de 1.5 metros de altura, vellosas e inermes, hojas compuestas imparipinnadas de 15 a 45 centímetros de longitud, foliolos de 5 a 9 por hoja, ovados u oblongos de 5 a 7 centímetros de longitud, con el borde dentado o lobulado, el ápice agudo y la base oblicua. Posee estípulas presentes, flores con pedicelos de 9 a 12 milímetros, enzimas escopioideas o racemiformes, simples o bífidas, corola amarilla y de más de 2.5 centímetros de diámetro, baya roja, rosada o amarillenta, oblonga, globosa y deprimida o piriforme de más de 2 centímetros de diámetro. Se cultiva por sus frutos que se comen como verdura en ensalada. Se utiliza para preparar condimentos, salsas y zumos. Se multiplica por semillas y está presente en regiones templadas y tropicales. Cultivo de tomate. Distancias de siembra. Depende en su mayoría de la variedad si el cultivo se realiza al aire libre o bajo invernadero. La distancia entre plantas es de 30 a 45 centímetros y por
100 centímetros entre calles, dependiendo de la población deseada, y de 1.2 a 1.6 metros en aire libre por calle y de 30 a 50 por planta. Época de siembra. Se puede decir que la mejor época es entre invierno y primavera. Los mejores meses para trasplantar el tomate es su lugar definitivo son desde principios de abril hasta julio, y la recolección de los tomates se podría hacer entre julio y agosto. Tipo de suelo. Suelo con mucha fertilidad, profundos y bien drenados, con características campo-arenosos o arcillo-arenoso. El pH del suelo tiene que estar dentro de un rango del 5.9 al 6.5 para tener el mejor aprovechamiento de los nutrientes que se apliquen. Debe contener materia orgánica necesaria para las condiciones requeridas para el desarrollo normal del cultivo. Para cultivos al aire libre se deben encontrar en zonas de clima templado. Bajo situaciones de campo necesitan de 2 a 6.6 milímetros cúbicos por hectárea de agua por temporada para tener una producción alta. En los invernaderos cada planta consume aproximadamente de 1 a 2 litros de agua por día, el equivalente a 10.000 metros cúbicos por hectárea por año. Momento para cosechar. Las primeras frutas del tomate están listas para su cosecha alrededor de 70 a 80 días después del trasplante de las plántulas al campo, pero algunas variedades tempranas puede tomar unos 60 días y en las tardías más de 90 días. Luego de que una flor de tomate abre y poliniza, tomará alrededor de 40 días para que la fruta se desarrolle y esté lista para cosechar. Estos periodos de tiempo dependen de la variedad, etapa de madurez y de las condiciones prevalentes durante el crecimiento y desarrollo del cultivo, tales como época del año, clima, manejo de la siembra, disponibilidad de nutrientes y humedad en el suelo. Son muchas las plagas que atacan al cultivo, tanto en invernadero como al aire libre, entre las cuales tenemos la araña roja, Tetranychus urticae, la mosca blanca, Bemisia tabaci, orugas de la especie de Lasodoptera helicoperva y Duponchelia, además de piojos y pulgones. En este caso vamos a hacer manejo de la araña roja. Características principales de la plaga identificada. Reino Animalia, clase Arachnida, orden Trombidiformes, familia Tetrachinidae, género Tetranychus, especie Tetranychus urticae. Tipo aparato bucal, chupadores, se sitúan en la ingle de las hojas, donde la porosidad de las hojas y el fácil acceso para su aparato bucal. Ciclo biológico, la araña roja pasa por los siguientes estadios de desarrollo: huevo, larva, protoninfa, deutoninfa y adulto. En el estadio larvario y ninfas se distingue un periodo activo y otro de quiescencia, cuya oración es prácticamente la misma. Los huevos se suelen encontrar en el embés de las hojas. Tienen un cuerpo ovalado que se redondea en el extremo trasero. Su color varía de naranja, amarillo claro o verde claro al verde oscuro, rojo marrón o casi negro. Araña roja. Tipo de reproducción. Por huevos, durante 10 días pone alrededor de 40 huevos, pero en condiciones ópticas puede alcanzar los 100, especialmente con temperaturas altas y ambiente seco. Las arañas pueden reproducirse muy rápido. Daños tanto directos como indirectos. La larva, las ninfas y los adultos causan daño en las plantas huéspedes debido a que se alimentan de su savia, donde perforan las células para succionar su contenido. Las células muertas vacías se vuelven amarillas y en muchas plantas los daños pueden observar en la capa superior de las hojas, a modo de puntos amarillos. La destrucción de las células disminuye y la fotosíntesis aumenta, la transpiración y reduce el crecimiento de la planta. Al aumentar los daños se vuelven amarillas y debido a que se pierde la savia se produce eventualmente la necrosis de la planta. Un daño del 30% de la superficie foliar puede provocar la pérdida del cultivo. Las ninfas y adultos tejen telarañas en las que viven los ácaros y las plantas pueden llegar a estar totalmente cubiertas de la misma. Principal control usado por el productor: Botanigar y Botanigar 22WT. Son dos insecticidas acaricidas de origen biológico formulado a base de Beauveria bassiana cepa GHA. Actúan por contacto e infestación sobre la araña roja, ácaros, tetraníquidos, mosca blanca, pulgón, trix,
y sila de peral en diversos cultivos,